Hola a todos y todas. Hoy hay una emisión muy especial y es que bueno, me encuentro aquí en Cali, Colombia porque uno de los maestros más queridos y más experimentados del método Feldenkrais anda dándose una vueltica por aquí por Cali, Colombia. Y bueno, nos vinimos hasta acá también para poder entrevistarlo y hablar con él de algo, de un tema que nos interesa mucho a todos y es el tema del dolor, de sus causas, de sus consecuencias y cómo podemos mejorarlo a través del método Feldenkrais. El maestro Julián Ríos es de México y es médico general, fisioterapeuta y es, como ya lo dije antes, un gran maestro del método Feldenkrais. Así que quédense y disfruten de esta entrevista. Bueno, maestro Julián, muchísimas gracias. Bienvenido a Colombia. Siempre es un placer que estés aquí, que nos acompañes. Y bueno, un placer para mí poder hacerte esta charla, entrevista sobre cosas que se preguntan las personas y que yo en mi práctica incluso también me pregunto. Y aprovechando que estás acá y quiero aprovechar tu experiencia como médico, también como fisioterapeuta y como maestro del método Feldenkrais, en cuanto al tema del dolor y cómo a través de la creencia de que al tomarnos una pastilla y calmar el dolor, ya la cosa está solucionada. Generalmente esto es algo que tiende a aumentar por más pastillas que, se, que se consuman, ¿no? Entonces, ¿qué hace una pastilla en cuanto al dolor y qué no hace, maestro? Bueno, primero te agradezco este recibimiento en mi casa, Colombia, Siempre bienvenido. con mis hermanos colombianos y ahora con el placer de disfrutar estas pequeñas charlas. Y tu pregunta es muy importante, Francesca. Generalmente en la práctica diaria los médicos vemos personas que pues sufren el deterioro principal de la humanidad, el dolor. Y vemos dolores agudos y vemos dolores crónicos. Como tú debes de recordar en tu formación, te dijeron que el dolor requería de ciertas vías de información neurológica a través de donde viajan los estímulos de un órgano o de una parte de tu cuerpo que ha sido lastimada y que presenta como respuesta a esa lastimadura la presencia del dolor. Entonces, al viajar por esas vías, el dolor, los científicos lo que hicieron fue descubrir que había ciertos productos químicos que transcurrían a través de esas vías y de esa manera cedía el dolor de las personas. Tú también sabes que utilizamos muchos medicamentos y muchas presentaciones de medicamentos, desde pastillas, inyecciones, algunos parches o bien medicamentos que la gente usa tradicionalmente en su control del dolor. Pero al final de cuentas, pues el dolor persiste. Entonces, tienes razón, una de las principales cosas que nos vemos en nosotros, en nuestro trabajo, es personas que vienen con una historia muy larga de dolor o muy intensa de un dolor agudo. Y bueno, lo que hacemos nosotros a través del método es que estimulamos toda la estructura del sistema nervioso central. Sobre todo el trabajo de Feldenkrais va a la corteza cerebral. Lo que hacemos es mover a las personas alrededor de su dolor. Esto significa que ponemos a funcionar cada estructura del sistema nervioso. La única que diferencia es que usamos estrategias en nuestro trabajo y generalmente usamos el lado contrario del dolor para conectarlo con cada una de esas estructuras de la corteza cerebral de tal manera que se active el cerebro. Imagina tú que hay un cortocircuito en la ciudad y se apaga la ciudad. Y cuando se reintegra la luz, pues se va reintegrando por zonas. Exactamente eso es lo que hacemos. Es como una ciudad apagada donde nada más hay un foco que está sobreestimulando al cerebro. Y nosotros a través de nuestro trabajo vamos y empezamos a encender partes de ese sistema y de esa corteza cerebral. De tal manera que cuando terminamos nuestro trabajo, la ciudad está iluminada y el dolor
está fuera de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya se activaron todos los transmisores, donde se activó todo el sistema, y debes de recordar que los pilares de nuestro trabajo es el pensamiento de los seres humanos. Y el pensamiento se modifica a través del movimiento. Las sensaciones es otro de los pilares. Y cuando la gente se mueve, sus sensaciones cambian. Pero también el movimiento per se. Y otra cosa más importante, las emociones de las personas que están y tienen vínculos profundos con el dolor crónico. Entonces, este método está creando nuevas maneras de llegar y controlar el dolor. Bueno, maestro, el método tiene dos aplicaciones. Uno, que es la aplicación grupal, en donde a través de comandos de movimiento vamos dirigiendo a través de la voz a las personas. Así es. La otra manera es donde a través de las manos vamos buscando una manera de organizar funcionalmente el movimiento. A esta le llamamos la integración funcional. ¿Cómo funciona la integración en nuestro trabajo para disminuir el dolor de las personas? Esto es una pregunta importantísima en el método Feldenkrais, porque es la base del método, la aplicación y la educación de los alumnos en el método Feldenkrais. Nuestra preparación empieza con la idea de que, a diferencia del método científico, donde tú tienes laboratorios para comprobar todo lo que experimentas y lo que aprendes, nosotros nada más contamos con nuestro cuerpo. Y es el laboratorio donde aprendemos el método Feldenkrais. Por eso es tan poderoso el método. Porque entonces, como tú bien lo dijiste, tenemos la primera manera de hacerlo, que es clases de autoconciencia de movimiento, donde un maestro dicta una serie de indicaciones de movimientos a practicar. Y es un repertorio muy amplio. Y los resultados son evidentes al momento de que el paciente se levanta y empieza a actuar en la vida cotidiana. Por otro lado, la integración funcional es una metodología creada para un alumno o para un paciente muy personalizada. De hecho, es como hacer un traje a la medida para una persona. Trabajamos con sus deseos, trabajamos con sus intenciones, de tal manera que sea funcional. ¿Por qué se llama una integración? Porque entonces el maestro lo que hace es que, de acuerdo a esa problemática, elabora una clase especial para ese alumno. Lo único que sucede es que en el proceso de la integración funcional, el maestro busca las posibilidades de movimiento que pretenciosamente el paciente, a través del origen o la causa que lo lleva a esa clase de integración, pretende creer que ha perdido. Yo creo que el hecho de que hayamos descubierto las ciencias computacionales, donde ahora sabemos que cuando nosotros desechamos una información, pretendemos creer que la desechamos. La computadora es como nuestro sistema nervioso. Tiene un apartado que se llama papelería de reciclaje. Y entonces ella guarda esa información. Como tenemos un cerebro más distraído que la computadora, de repente, ¿por qué borramos esa información? Pero regresamos a papelería de reciclaje y podemos recuperarla. Creo que es un símil de lo que hacemos con integración funcional. Esa pretensión de haber perdido el poder y las capacidades es como volver a restablecer las conexiones neurológicas. Esto en la ciencia neurológica se llama plasticidad cerebral y corresponde a uno de los principios del método Feldenkrais. Pretender crear mentes flexibles en cuerpos flexibles, de tal manera que recuperemos nuestro poder y nuestras habilidades y que nunca tenemos la posibilidad de perder. Lo único es que se modifican de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a la profesión que hacemos. Por eso este método potencializa tanto a los seres humanos, porque regresa sus habilidades y los hace flexibles en la vida, para ir, sobrevivir y triunfar. Bien. Y bueno, en nuestro trabajo, supongo tanto a ti como a mí, nos buscan personas para clases individuales de integración funcional. Así es. Porque les duele mucho.
Así porque tienen un dolor crónico que llevan muchos años y, y exactamente qué es lo que hacemos nosotros para ayudar a través de las manos a mejorar ese dolor de las personas que nos buscan. ¿Qué ocurre ahí? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Es que la noto si seguro se escucha. Vale, bueno. Tanto a mí como a ti, nos buscan muchísimas personas para que los ayudemos con algún dolor específico que tienen, ya tenga mucho tiempo o tal vez no, o un golpe. ¿Cómo a través de la integración funcional mejoramos ese dolor? ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando nosotros tocamos a una persona? Así es. Esto es vital en la metodología feldenkraisiana. Debo decirte, como tú lo dijiste, que vienen gentes con una historia de dolor crónico, pero también vienen gastados en el bolsillo. Y entonces, para nosotros, desde ese punto de vista ético, es muy importante nuestro trabajo, porque precisamente las bases de una buena integración es que tú tienes que apoyarte en lo que tu paciente siente para poder saber dónde vas a tocar y la calidad de tu toque. Entonces, la premisa del método Feldenkrais y para lo que nos educan es para poder utilizar el poder de nuestras manos y llevar la información a través de nuestras manos y de nuestro propio cuerpo a ese cuerpo que necesita esa información. Las condiciones de la integración funcional es un toque muy profundo, muy superficial, pero de mucho calor humano. Y yo creo que en esta época el ser humano una de las cosas que más necesita es el toque y la cercanía. Entonces, afortunadamente, los médicos estamos empezando a invadir terrenos que no nos correspondían. ¿Y será que esto nos regresará un poquito más a humanizar la medicina, a humanizar nosotros y entonces lograr a través del toque y la diferenciación del toque? Porque una cosa es trabajar con la estructura de un ser humano y otra cosa es trabajar con las funciones de ese ser humano. Entonces no es lo mismo mover un hueso, no es lo mismo que mover una piel, que un músculo, o que hacer que una serie de elementos de tu cuerpo vuelvan a integrarse en un movimiento más acorde a tu manera de ser, a todo lo que aprendiste en tu vida, a todos los deportes que hiciste en tu vida y que te regrese el propio bienestar. ¿Por qué funciona para el dolor, maestro? Porque vemos que la gente dice, no, pues es que si no lo estiro duro, si no duele no sirve, si no me trato si no me pongo inyecciones duro no me sirve. A través de este toque suave y humano, vemos que tal vez las personas muchas veces mejoran. ¿Por qué ocurre esto, maestro? Es una pregunta toral que yo me la hacía desde que aprendí a ser médico, porque aprendí de otros grandes médicos a hacer lo que yo soy. Y bueno, ellos me dieron los instrumentos y los conocimientos para inhibir el dolor, pero yo debo de provocar otro dolor para quitar el dolor. Si le doy un medicamento a un alumno paciente, ese paciente va a sentir los beneficios del medicamento, pero también va a sentir ciertos perjuicios del medicamento. Traen ciertos efectos secundarios. Afortunadamente tuve el placer de tener grandes maestros que pusieron más hincapié en los efectos secundarios de los medicamentos que en los beneficios. Siempre he sido muy conservador para tratar el dolor humano, pero cuando yo estudié fisioterapia, el hecho de saber y entender y ver el resultado del movimiento en el dolor cambió mi concepto del dolor. Y afortunadamente hay muchas escuelas de medicina en el mundo que están cambiando sus criterios sobre el dolor y los médicos estamos cambiando los criterios sobre el dolor. Entonces eso significa que también Feldenkrais es un método ad hoc, porque una de las partes de la historia de Feldenkrais es que fue un gran karateca. Y él pretendía educar a sus alumnos en que el dolor es como enfrentarse al peor karateca del mundo. Y si tú no sabes de eso, pues lo mejor es que o le des la vuelta, o lo rodees, o huyas del dolor. Esa es la parte más importante en la sabiduría mía y del maestro Moshe Feldenkrais, que me hizo
aprender este método, usar mis manos con más autoconciencia y modificar el dolor humano. Maestro, muchísimas gracias. Un placer, Francesca. Un placer tenerte en Colombia y nos vemos a la próxima, maestro. Siempre. Si estás por aquí, por Cali, Colombia, te cuento que el maestro Julián Ríos va a estar dando sesiones de integración funcional a público abierto. Toda la información la puedes encontrar aquí abajito. Te invito a que compartas esta entrevista con las personas o con alguien que creas que le puede ayudar esta información. Y bueno, te invito también a que te inscribas en mi página www.francescapinzon.com y ahí puedes recibir una clase cada martes del método Feldenkrais. Y bueno, también recuerda que en Bogotá estoy también allá disponible para dar sesiones individuales del método y ayudarte en cualquier cosa que necesites solucionar. Mi nombre es Francesca Pinzón y mil gracias por estar aquí.